Elogio del público venido de la campiña. En los días pasados vuestros buenos maestros os han regalado bastante los oídos y habéis gustado constantemente su exhortación espiritual, al tiempo que participabais de la abundante bendición procedente de las reliquias de los santos mártires. Por fin, hoy, en vista de que los que han afluido hasta nosotros desde el campo han dado mayor brillantez a nuestro público, también nosotros vamos a ponerles una copiosísima mesa espiritual, rebosante del amor que ellos nos han demostrado. Por tanto, después de ofrecerles esta recompensa y de aceptar su buena disposición para con nosotros, esforcémonos por demostrarles ancha hospitalidad. Efectivamente, si ellos no vacilaron en recorrer un camino tan largo para proporcionarnos con su presencia esta inmensa alegría, justo es de todo punto que nosotros hoy les ofrezcamos mucho más abundante este manjar espiritual, para que tomen de aquí suficiente viático y puedan así regresar a casa. Son efectivamente hermanos nuestros y son también miembros del cuerpo de la Iglesia. Abracémosles, pues, como miembros nuestros, y démosles así prueba de nuestro sincero amor hacia ellos, y no paremos mientes en que tienen un modo de hablar diferente, sino comprendamos exactamente la sabiduría de sus almas, ni reparemos en que tienen una lengua bárbara, sino reconozcamos sus sentimientos de dentro y el hecho de que ellos con sus obras están demostrando justamente lo mismo que nosotros nos esforzamos por enseñar con nuestros sabios discursos, y así ellos con sus obras cumplen la ley del apóstol que manda ganarse el alimento cotidiano con el trabajo de las propias manos. Escucharon efectivamente al bienaventurado Pablo que dice, y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y de nuevo, sabéis que para lo que yo y quienes están conmigo hemos necesitado, estas manos me sirvieron. Y al esforzarse por cumplir esto con las obras mismas, producen una voz más clara que los discursos, y así, por sus obras, se manifiestan a sí mismos dignos también de la bienaventuranza proclamada por Cristo. Pues bien, bienaventurado el que hace y enseña. Efectivamente, cuando se escoge la enseñanza por las obras, no hay ya necesidad de instrucción por las palabras. Y a cada uno de estos podrías verlo, ya de pie junto al altar sagrado, leyendo las leyes divinas e instruyendo a los oyentes, ya en plena faena de cultivo de sus tierras, unas veces tirando del arado, abriendo los surcos, arrojando la semilla y confiándola al regazo de la tierra, y otras veces manejando el arado de la enseñanza y depositando en las almas de los discípulos la semilla de las lecciones divinas. Por consiguiente, no pasemos por alto su virtud, por fijarnos simplemente en su aspecto externo y en su peculiar lenguaje, sino tratemos de comprender con exactitud su vida angélica, su sabia conducta. Entre ellos efectivamente están desterradas toda molicie y toda glotonería. Y no solamente esto, sino también cualquier otra delicadeza de las que tienen su carta de ciudadanía en las ciudades. Ellos toman solamente la cantidad de alimento que puede bastarles para el sostenimiento de la vida, y todo el resto del tiempo ocupan sus mentes en himnos y en oraciones continuas, en lo cual también imitan la vida de los ángeles. Efectivamente, lo mismo que aquellas potencias incorpóreas tienen como única tarea alabar en todo momento al Creador de todas las cosas, así también estos hombres admirables satisfacen la necesidad del cuerpo porque están unidos a la carne, y todo el tiempo restante se dedican a los himnos y a las oraciones, tras decir adiós a todas sus aspiraciones terrenales, y por medio de esta su óptima conducta se esfuerzan por lograr que sus oyentes los imiten. Por tanto, ¿quién podrá felicitar a estos como se merecen
porque sin haber tenido participación alguna en la instrucción de fuera, ellos han aprendido la verdadera sabiduría, con lo cual han demostrado cumplir con las obras aquello del apóstol. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Y es que cuando ves a este hombre simple, rústico y que no sabe más que las faenas agrícolas y el cultivo de la tierra, que realmente no hace caso alguno de las cosas presentes, pero que en alas de su mente se lanza hasta los bienes que están en los cielos, que posee el saber sobre aquellos bienes inefables y que conoce con exactitud lo que nunca pudieron ni imaginar los filósofos, tan ufanos de su barba y de su bastón, ¿cómo no vas a tener bien clara la demostración del poder de Dios? Porque, dime, ¿de qué otra parte podría venir tan gran sabiduría de la virtud y el no aplicarse a los bienes visibles, sino al contrario, al preferir a las cosas manifiestas y que están a la mano los bienes ocultos, invisibles y objeto de la esperanza? Esto es efectivamente la fe. Cuando uno cree que los bienes prometidos por Dios y que no son manifiestos a los ojos del cuerpo, son más dignos de crédito que los bienes manifiestos y patentes ante nuestros ojos. La fe de Abraham en los bienes espirituales, así es como se hicieron célebres todos los hombres justos y fueron considerados dignos de aquellos inefables bienes. Así fue proclamado el patriarca Abraham de parte de Dios, cuando hubo sobrepasado la debilidad de la humana naturaleza y tendió su mente por entero al poder del que le hizo la promesa. Y por eso también le proclama la Divina Escritura, pues dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Y por esta razón, también, cuando ya desde el principio oyó, sal de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y ala, a la tierra que yo te mostraré, él obedeció con la mejor voluntad y puso por obra lo mandado y abandonó la tierra familiar donde tenía plantada su tienda y salió, pero sin saber a dónde se detendría. Pues bien, a las cosas manifiestas y bien reconocidas por todos, él prefirió lo mandado de parte del Señor y no solamente no hizo preguntas curiosas, ni su mente se turbó, sino que, centrando su mirada en la dignidad del que le mandaba y dejando de lado todo impedimento humano, solo tuvo una preocupación, no omitir nada de lo mandado. Ahora bien, todo esto sucedió no solamente por causa del justo, para demostrar la grandeza de su fe, sino también para que nosotros emulemos al patriarca. Efectivamente, así que Dios vio su alma generosa, como astro ignorado y oculto, quiso trasladarlo a la tierra de Canaán, justamente para que condujera a la razón de la piedad a los que allí andaban descarriados y con la mente afectada todavía por la tiniebla de la ignorancia. Esto es lo que realmente sucedió, y por medio de Abraham, no solamente los que habitaban Palestina, sino también los de Egipto, llegaron a conocer la providencia de Dios para con él y la virtud del justo. Mira, en efecto, su excelsa magnanimidad, y cómo en alas de su deseo de Dios no se paró en la linde de lo visible, ni se aplicaba solamente a lo prometido, sino que lograba figurarse los bienes futuros. Y pues Dios le había prometido una tierra, un lugar de otra tierra, diciendo, sal de tu tierra y ala a la tierra que yo te mostraré. Él dejó las realidades sensibles y se prendó de las inteligibles. ¿Acaso os parece un enigma lo que acabo de decir? No os desconcertéis. Sin embargo, os daré la explicación para que os enteréis de cómo este justo, después de recibir la promesa de bienes sensibles, fijó su deseo en los bienes inteligibles. ¿De dónde, pues, sabremos esto con exactitud? Escuchemos al mismo interesado que dice, pero no, escuchemos más bien al bienaventurado Pablo, el maestro del universo, el que sabe todo esto con exactitud y que habla de él, y no solo de él, sino también de todos los justos. Efectivamente,
queriendo recordar la lista de hombres justos como Abraham, Isaac y Jacob, dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas y saludándolas de lejos, y confesando que eran forasteros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué estás diciendo, oh bienaventurado Pablo? No recibieron las promesas, no ocuparon toda Palestina, no fueron dueños de la tierra. Sí, dice, recibieron Palestina y la posesión de la tierra, pero con los ojos de la fe fijaban su deseo en otras cosas. Por eso añadió: porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, y que si se hubieran acordado de aquella de donde salieron, tiempo tuvieron ciertamente para volverse. Sin embargo, deseaban una mejor, esto es, la celestial. ¿Ves su anhelo? ¿Ves su deseo? ¿Ves cómo, mientras el Señor por todas partes les prometía bienes materiales y dialogaba acerca de la tierra, ellos buscaban esta otra patria y tendían hacia la que está en los cielos? Por esto, efectivamente, añadió, de la cual es Dios artífice y hacedor. ¿Ves cómo ellos deseaban los bienes inteligibles y cómo se figuraban aquellos bienes que no se manifiestan a los ojos corporales, pero son conocidos por la fe, la vanidad de los bienes materiales? Pero aquí mi mente se desconcierta y mi pensamiento se confunde cuando considero que nosotros caminamos al contrario que ellos. Efectivamente, como estos justos, aunque recibieron una promesa de bienes sensibles, fijaron su deseo en los bienes inteligibles, así también nosotros. Pero al revés, aunque hemos recibido una promesa de bienes inteligibles, nos alucinamos con los bienes sensibles y desoímos al bienaventurado Pablo, que dice: porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y de nuevo, en otra parte, para revelar que tales son las cosas preparadas para los que aman a Dios, dice: cosas que ni ojo vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre. Pero nosotros, incluso después de todo esto, seguimos boquiabiertos ante los bienes presentes. Quiero decir, ante la riqueza, la gloria de la vida presente, la molicie, los honores que vienen de los hombres. Todo esto, en efecto, parece ser lo brillante de la presente vida. Dije parece, porque nada difiere de una sombra y de un sueño. Efectivamente, la misma riqueza muchas veces ni siquiera dura hasta el anochecer en manos de quienes creían poseerla, sino que, cual esclavo fugitivo e ingrato, va pasando de uno a otro y deja desnudos y solos a quienes se desvivían por honrarla, y que muchas veces también envuelve en peligros insoportables a los que tanto la desean. La experiencia misma de los hechos se lo enseña a todos. Y algo así es también la gloria humana, porque quien hoy aparece ante todos ilustre y famoso, de repente cae en la deshonra y en el desprecio de todos. Por consiguiente, ¿qué puede haber de menos valor que estos bienes? Quiero decir, los que antes de aparecer ya han volado, los que nunca se quedan quietos, sino que tan rápidamente escapan a los que se dejan fascinar por ellos? Efectivamente, como nunca es posible ver la rueda quieta sobre el mismo punto de la llanta, sino que da vueltas continuamente y sube y baja, así también ocurre con los bienes en cuestión. De fácil vaivén es, en efecto, el cambio de los negocios humanos, y rápida la mudanza, sin nada seguro ni estable. Al contrario, todo es voluble y con pronta inclinación a lo opuesto. Por consiguiente, ¿qué podría haber de más ridículo que esas gentes que se quedan boquiabiertas y clavadas ante los bienes presentes y los consideran preferibles a los que son constantes y permanecen siempre? Por esta razón también el profeta, al lanzar la grave acusación contra los que se dejan alucinar por estas cosas, dice: como estables las consideraban, y no como fugaces. ¿Ves cómo con una sola palabra quiso expresar su ser de no nada? Pues no dijo
como transitorias, ni dijo como cambiantes, ni dijo escurridizas, sino que como fugaces, queriendo poner de manifiesto su rapidez y su grande y repentina mudanza, y para enseñarnos a no estar nunca sujetos a las cosas que se ven, sino a creer y a tener plena confianza únicamente en las que Dios ha prometido. Efectivamente, aunque me den 1000 impedimentos, las promesas de parte de Dios nunca fallarán, porque lo mismo que Él es inmutable e inalterable, y perdura siempre y constantemente, así también sus promesas son indefectibles e inconmovibles, a no ser que se obstaculice su realización por parte nuestra. En las cosas humanas, sin embargo, ocurre lo contrario, porque al ser corruptible y perecedera la naturaleza de los hombres, así también son corruptibles y caducos los bienes que proceden de los hombres. Y es justo, puesto que los hombres somos todos corruptibles, y la naturaleza de los humanos dones imita a nuestra naturaleza. En cambio, nada parecido es posible, ni sospechar siquiera en las promesas de Dios. Antes, al contrario, estas promesas son las únicas en tener seguridad, inmutabilidad, fijeza y constancia. Los deberes de los nuevos bautizados, por esto os lo suplico, busquemos las que perduran siempre y no sufren mudanza. Por lo demás, también, si yo he desarrollado mi discurso delante de vosotros, lo hice adrede, para hacer una exhortación común para todos, tanto para los iniciados de antiguo en los misterios, como para los recién considerados dignos del don bautismal. Pues bien, ya que en los días pasados, al reunirnos continuamente junto a los sepulcros de los santos mártires, disfrutábamos de la gran bendición que de ellos brota y gustábamos su abundosa enseñanza, y ya que, en cambio, de ahora en adelante se interrumpirá la continuidad de las reuniones, siento la necesidad de recordar a vuestra caridad que tengáis siempre resonando en vuestra memoria tan importante enseñanza, y que a todos los bienes de esta vida prefiráis los bienes espirituales. También os recuerdo que con la mayor diligencia vengáis aquí al amanecer y rindáis al Dios del universo vuestras oraciones y vuestras confesiones, y le deis gracias por los bienes que ya os ha otorgado, y le supliquéis el poder haceros dignos de su ayuda para guardarlos en lo sucesivo. Y así, después de salir de aquí, que cada uno emprenda con toda circunspección los negocios que le atañen. Así, uno se dedicará al trabajo manual, otro se alistará en el ejército y un tercero entrará en la política. Cada uno, sin embargo, acérquese a sus asuntos con temor e inquietud, y pase todo el tiempo de la jornada como quien debe presentarse de nuevo aquí al anochecer, para dar al Señor cuenta de toda la jornada y pedirle perdón por los fallos. Porque realmente, aunque 1000 veces tratemos de asegurarnos, es imposible no hacernos responsables de muchas y variadas caídas, por ejemplo, de haber hablado inoportunamente, de haber prestado oído a vanos rumores, de haberse precipitado en el mirar, o de haber gastado nuestro tiempo en vano y sin utilidad ni necesidad alguna. Y por esta razón conviene que nosotros cada día pidamos al Señor perdón por todos estos fallos y recurramos e imploremos a la bondad de Dios. Y que así, después de pasar con sobriedad el tiempo de la noche, afrontemos de nuevo la confesión del amanecer. Todo ello con el fin de que cada uno de nosotros, si organiza su vida de esta manera, pueda también atravesar sin peligro el mar de esta vida y hacerse digno de la bondad que viene del Señor. Y cuando nos convoque el momento oportuno de la asamblea, que a todas las cosas prefiramos los bienes espirituales y esta reunión de aquí,
para que también administremos con seguridad lo que tenemos entre manos. Efectivamente, si nosotros anteponemos estos bienes, los demás no nos causarán trabajo alguno, pues Dios en su bondad nos los proporcionará con gran facilidad. En cambio, si descuidamos los espirituales y únicamente nos preocupamos de los otros, y si continuamente giramos en torno de los bienes de esta vida sin tener para nada en cuenta al alma, sufriremos la pérdida de estos y ni uno más tendremos de los otros. Por consiguiente os lo suplico, no invirtamos el orden, sino, ya que conocemos la bondad de nuestro Señor, confiémosle a Él todo, y no nos atormentemos nosotros mismos con las preocupaciones terrenales. Efectivamente, el que del no ser nos sacó al ser, por su propia bondad, con mayor razón nos otorgará en adelante toda su providencia. Porque dice, sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo esto antes que vosotros se lo pidáis. Y naturalmente, por esta razón, quiere que nosotros estemos libres de tal preocupación y que todo nuestro tiempo disponible sea para los bienes espirituales. Viene efectivamente a decir, tú busca los bienes espirituales y yo te proporcionaré en abundancia todo lo que atañe al cuerpo. De aquí también les vino a todos los justos su reputación, y ciertamente nosotros tomamos su virtud como punto de arranque de este nuestro discurso. Efectivamente decíamos que estos, a pesar de haber recibido promesas de bienes sensibles, buscaban los inteligibles, mientras que nosotros practicamos justamente lo contrario. Aunque tenemos promesa de bienes espirituales, nos quedamos boquiabiertos ante los bienes sensibles. Y por esta razón os lo suplico, nosotros los que estamos bajo la gracia, imitemos por lo menos ahora a aquellos que, por su cuenta y antes de la ley, desde la enseñanza íncita en su naturaleza, pudieron alcanzar tamaña cima de virtud. Y traslademos todo nuestro celo al cuidado del alma, troquemos nuestras preocupaciones y repartamos la inquietud. El cuidado del alma, aceptémoslo nosotros mismos, puesto que es lo más importante en nosotros. La preocupación y la inquietud por el cuerpo confiémosla por entero al común Señor de todas las cosas. Por otra parte, la mayor prueba de su sabiduría y de su inefable bondad es esta, que el cuidado de lo más grande que hay en nosotros, del alma, quiero decir, nos lo encargó a nosotros, y así, con los hechos mismos, nos enseñó que nos ha creado libres y que ha dejado en poder nuestro y en nuestra voluntad el elegir la virtud y el fugarnos hacia el mal. En cambio, de todos los bienes corporales, prometió que Él mismo proveería. Con esto quería también hacer cambiar a la naturaleza humana, con el fin de que ésta no confíe en su propia fuerza, ni crea que puede contribuir en algo al sostenimiento de la vida presente. Por esta razón, naturalmente a nosotros, enaltecidos con la razón y juzgados dignos de tan gran preeminencia, nos exhorta a que imitemos a los irracionales y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en trojes, y vuestro Padre Celestial las alimenta, como si dijese, si me preocupo de los pájaros, aunque son irracionales, y tanto que les procuro todo, sin sembradura ni laboreo, con mucha más razón me preocuparé de vosotros, los racionales, si al elegir preferís los bienes espirituales a los carnales. Efectivamente, si por vosotros produje estas cosas y la creación entera, y yo mismo tengo de todo ello tan gran providencia, ¿cuál no será la amorosa solicitud de que os juzgaré dignos a vosotros, por cuyo bien fue producido todo esto? Confiemos, pues, plenamente, os lo suplico, en la promesa de Dios, y tengamos toda nuestra mente desplegada en torno al deseo de los bienes espirituales, y juzguemos todo lo demás secundario en comparación
del goce de los bienes futuros, para que así obtengamos también con abundancia los bienes presentes, podamos ser considerados dignos de los bienes que tenemos prometidos y seamos librados del castigo de la gehenna. No me derrochéis de nuevo todo el tiempo de vuestra jornada en la dejadez, en pasatiempos inútiles, en reuniones de perdidos, en banqueteo y en la diaria borrachera. No dejemos que, por nuestra posterior incuria, se escurra entre las manos lo que teníamos bien recogido. Al contrario, retengamos con seguridad todo cuanto se nos ha dado de parte de la bondad de Dios. Y sobre todo vosotros, los que os revestisteis recientemente de Cristo y recibisteis la visita del Espíritu, os lo suplico, cada día examinad cuidadosamente el resplandor de vuestro vestido, para que por ninguna parte reciba alguna mancha o arruga, ni por palabras inconvenientes, ni por escuchas vanas, ni por pensamientos malvados, ni por ojos que van sin tino saltando sobre cualquiera que se encuentren. Por consiguiente, fortifiquémonos por todos lados, sin excepción, con el recuerdo continuo de aquel terrible día. Y así, por haber perseverado en nuestro resplandor, y por haber guardado sin mancha ni arruga el vestido de la inmortalidad, seremos juzgados dignos de aquellos inefables dones que ojalá todos nosotros alcancemos por la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo, con el cual se den al Padre, junto con el Espíritu Santo, la gloria, la fuerza, el honor, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.